El aire en los pantanos de Pripet no se respira, se mastica. Es una mezcla espesa de humedad estancada, vegetación en descomposición y el aroma metálico de la sangre que parece haber quedado suspendida en el tiempo desde hace siglos. En el otoño de 1942, este rincón olvidado de Europa del Este no era solo un obstáculo geográfico en el mapa del frente oriental, era un agujero negro que devoraba ejércitos, esperanzas y la cordura misma de quienes se atrevían a profanar su silencio. Imaginaos un paisaje donde el horizonte no existe, donde el cielo es del mismo color que el barro y donde cada paso que das te sumerge un poco más en una tumba líquida que parece tener voluntad propia. Aquí, el avance de la maquinaria de guerra más sofisticada del mundo, la Wehrmacht, se encontró con algo que ninguna estrategia militar había previsto. No era solo la resistencia de los partisanos o la brutalidad del clima ruso. Era un secreto enterrado bajo capas de turba y agua que estaba a punto de convertir la guerra en una pesadilla alucinógena de la que nadie saldría ileso. Bienvenidos a un relato de traición, ciencia oscura y la lucha desesperada por la supervivencia en las entrañas de Pripet. El mayor Kurt Van Hall observaba el mapa extendido sobre el capó de su vehículo con una mezcla de escepticismo y resignación. Van Hall no era un fanático del partido, ni un hombre que se dejara llevar por la retórica de la victoria final. Era un ingeniero, un hombre de números, de lógica y de metales. Para él, la guerra era un problema de logística y fricción, y lo que tenía ante sus ojos era un error de cálculo monumental. Su división de élite, equipada con los últimos prototipos de vehículos blindados y unidades de reconocimiento, había recibido una orden que desafiaba cualquier manual de combate: atravesar el corazón de los pantanos de Pripet. El objetivo era flanquear un nudo ferroviario soviético vital, un golpe maestro que, según el alto mando, decidiría el destino del grupo de ejércitos sur. Sin embargo, Van Hall sabía que la realidad del terreno era muy distinta a las líneas limpias trazadas en los despachos de Berlín. Los pantanos no eran tierra, ni eran agua, eran una trampa de lodo movedizo que se extendía por miles de kilómetros cuadrados, un laberinto de abedules fantasmales y juncos que ocultaban abismos de cieno capaces de tragarse un tanque Tiger entero sin dejar rastro. A medida que la columna de vehículos se adentraba en la periferia del pantano, el ambiente cambió de manera sutil, pero inquietante. El sol, una esfera pálida y sin calor, desapareció tras una cortina de nubes grises que parecían rozar las copas de los árboles. El ruido de los motores, antes un rugido de potencia alemana, empezó a sonar extraño, como si el aire denso estuviera amortiguando las explosiones internas de los cilindros. Van Hall, sentado en la torreta de su vehículo de mando, sentía la vibración irregular del metal bajo sus manos. Sus hombres, soldados curtidos en las batallas de Francia y en las estepas abiertas, guardaban un silencio tenso. Ya no se oían las bromas habituales, ni el humo de los cigarrillos parecía elevarse con normalidad. El humo se quedaba pegado al suelo, mezclándose con una neblina que empezaba a surgir del agua estancada. Lo que la inteligencia alemana no sabía, o quizás lo que algunos en los niveles más altos habían decidido ignorar, era que los soviéticos habían convertido su debilidad geográfica en una de las armas más insidiosas de la historia. El proyecto Niebla Negra no era una leyenda urbana de los partisanos, sino una realidad científica desarrollada en laboratorios subterráneos más allá de los Urales. Los rusos habían descubierto que la turba de Pripet poseía propiedades químicas únicas. Al inyectar en el lodo un agente bioreactivo específico, habían logrado crear una sustancia que reaccionaba con el calor extremo. Cuando los motores de los tanques alemanes, que operaban a altas temperaturas para vencer la resistencia del barro, entraban en contacto con estas zonas preparadas, la reacción era inmediata. No era una explosión, sino una exhalación. Un vapor denso, de un color grisáceo casi negro, comenzaba a emanar del suelo, envolviendo a las tropas en una nube que no solo reducía la visibilidad a cero, sino que atacaba directamente el sistema nervioso y la integridad de las máquinas. El primer incidente ocurrió cuando la vanguardia de la división alcanzó el sector conocido como el Valle de los Abedules Negros. Un semioruga, que intentaba remolcar un camión de suministros atascado,
Empezó a emitir un sonido chirriante, como si 1000 cuchillas estuvieran raspando su chasis. Van Hall bajó de su vehículo para investigar y lo que vio lo dejó paralizado. El metal de las orugas no se estaba rompiendo, se estaba disolviendo. Una sustancia viscosa, similar a un aceite oscuro y burbujeante, estaba trepando por el acero, royéndolo con una velocidad antinatural. Los ingenieros, confundidos, intentaron limpiar la sustancia, pero al contacto con el aire el aceite comenzó a emitir un gas que olía a almendras amargas y ozono. En cuestión de minutos, los hombres que habían estado más cerca del vertido empezaron a actuar de manera errática. Sus ojos se dilataron y empezaron a señalar hacia el bosque, gritando sobre sombras que se movían entre los árboles, sombras que, según ellos, no tenían forma humana. Van Hall intentó imponer orden, pero la lógica empezaba a fallar. El mayor consultó su brújula, pero la aguja giraba sin sentido, enloquecida por las interferencias electromagnéticas que la niebla parecía generar. Era como si el pantano mismo estuviera intentando borrar cualquier rastro de tecnología humana, devolviendo a los hombres a un estado de vulnerabilidad primigenia. La temperatura descendió bruscamente, pero no era un frío invernal. Era un frío húmedo que se filtraba a través de los uniformes y se instalaba en los huesos. El mayor ordenó detener la marcha y establecer un perímetro de seguridad. Pero, ¿cómo defiendes un perímetro cuando el enemigo no está frente a ti, sino bajo tus pies y en el aire que respiras? Fue entonces cuando escucharon el primer disparo. No vino de un fusil soviético, sino de uno de sus propios centinelas. El soldado, un joven que apenas había cumplido los 20 años, estaba disparando frenéticamente contra la niebla. Cuando Van Hall llegó a su lado, el chico estaba llorando, asegurando que su propio reflejo en el agua había intentado arrastrarlo al fondo. La realidad empezaba a fracturarse. La niebla negra no era solo un agente corrosivo, era una droga alucinógena que jugaba con los miedos más profundos de los hombres, proyectando imágenes de pesadilla en el lienzo en blanco de la bruma. Los árboles parecían estirarse y retorcerse como extremidades de gigantes enterrados, y el sonido del viento entre los juncos se transformaba en susurros que repetían los nombres de los seres queridos que habían dejado atrás en Alemania. En medio de este caos creciente, Van Hall comprendió que no se trataba de un simple desafío logístico. Estaban en el centro de un experimento a gran escala. La resistencia del barro ya no era el problema. El problema era que el pantano estaba vivo y los estaba digiriendo. Sus mapas eran inútiles, sus radios solo emitían estática y sus hombres estaban perdiendo la voluntad de luchar. El pragmatismo de Van Hall se vio puesto a prueba como nunca antes. Tenía que encontrar una salida, pero cada dirección parecía igual de mortal. Fue en ese momento, mientras el sol se hundía finalmente bajo el horizonte y la oscuridad total se cernía sobre el pantano, cuando la vanguardia informó de la captura de una civil. La llevaron ante Van Hall bajo la luz vacilante de unas linternas que apenas lograban perforar la bruma. Era una mujer joven, vestida con las ropas sencillas de una campesina, pero con una mirada que denotaba una inteligencia y una determinación impropias de una simple aldeana. Se llamaba Anya. No gritaba ni imploraba por su vida. Simplemente miraba a Van Hall con una mezcla de lástima y desprecio. En su mochila, los soldados habían encontrado algo que cambió el curso de la expedición, una serie de viales que contenían un líquido azul fluorescente y un respirador de diseño avanzado, mucho más sofisticado que las máscaras antigas estándar de la Wehrmacht. Anya no era una simple partisana, era una de las científicas que había trabajado en el despliegue del proyecto Niebla Negra. Cuando Van Hall la interrogó, esperando obtener información sobre las posiciones enemigas, Anya se limitó a sonreír con amargura. Le explicó que el antídoto que ella portaba era la única razón por la que todavía podía pensar con claridad en ese infierno verde. Pero lo que realmente golpeó a Van Hall no fue la existencia del arma química rusa, sino la revelación que Anya soltó con una frialdad cortante. Ella le dijo que el mando alemán no era ignorante de lo que ocurría en Pripet. Al contrario, habían enviado a la división de Van Hall precisamente porque sabían que el área era el campo de pruebas de los rusos. Querían ver cuánto tiempo podían resistir sus nuevos blindados y sus máscaras bajo condiciones de guerra química real.
Eran conejillos de indias con uniformes de gala, sacrificados en el altar de la curiosidad científica militar de sus propios líderes. Van Hall sintió un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el hambre. La lealtad que había sentido hacia su bandera, hacia su deber como oficial, se tambaleó ante la sospecha de haber sido traicionado por aquellos a quienes servía. Miró a sus hombres, muchos de los cuales ya estaban sentados en el suelo, meciéndose de un lado a otro mientras hablaban con fantasmas. El mayor miró de nuevo a Anya. Ella era su enemiga, una mujer que había ayudado a crear el horror que los rodeaba, pero en ese momento era la única que poseía la llave para salir con vida del laberinto líquido. El aire se volvió aún más denso y un olor a quemado empezó a filtrarse a través de la niebla. El gas bioreactivo no solo era alucinógeno y corrosivo, también era altamente inflamable bajo ciertas condiciones de presión. A lo lejos, un resplandor anaranjado comenzó a iluminar la bruma. Uno de los tanques, cuya estructura se había debilitado por la corrosión, había sufrido una fuga de combustible que, al mezclarse con la niebla, había provocado una combustión espontánea. Pero no era un fuego normal. Las llamas eran de un color violeta extraño y se movían sobre la superficie del agua, como si el líquido mismo estuviera ardiendo. El pantano estaba despertando, y su aliento era de fuego y locura. Van Hall sabía que el tiempo de la lógica militar había terminado. Ahora comenzaba la lucha por la humanidad en el lugar más inhumano de la Tierra. La expedición no era ya una misión de conquista, sino una huida desesperada a través de un infierno que ellos mismos, con su arrogancia tecnológica, habían ayudado a desatar. El resplandor violeta que ahora bailaba sobre la superficie del agua no traía calor, sino una sensación de irrealidad que entumecía los sentidos. No era el fuego purificador que un soldado espera encontrar en el campo de batalla. Era una combustión química, fría y hambrienta, que parecía alimentarse de la propia humedad del ambiente. El mayor Kurt Van Hall observaba cómo uno de sus blindados ligeros, una joya de la ingeniería alemana que debería haber cruzado las estepas con la gracia de un depredador, se convertía en una masa informe de metal retorcido. El acero no se fundía, se deshacía en escamas negras que caían al agua con un siseo metálico, como si el vehículo estuviera siendo devorado por millones de termitas invisibles. Los hombres, aterrorizados, se alejaban del fuego, pero no había refugio seguro. La niebla, ahora más densa y cargada con ese penetrante olor a almendras y descomposición, se cerraba sobre ellos como un sudario. Van Hall sentía que el suelo bajo sus botas perdía consistencia. No era solo el lodo, era la sensación de que las leyes de la física que habían gobernado su vida como ingeniero se estaban desmoronando. En su mente, los engranajes de la lógica intentaban desesperadamente encontrar una explicación, pero cada teoría era más aterradora que la anterior. Miró a sus soldados, aquellos hombres que habían marchado con paso firme por las avenidas de Varsovia y París, ahora eran sombras errantes. Algunos se cubrían el rostro con sus máscaras antigás, pero las máscaras no estaban diseñadas para este agente químico. El caucho de las mangueras empezaba a agrietarse y a volverse pegajoso, fundiéndose con la piel de los rostros de los soldados en una unión grotesca de carne y polímero. Los gritos de agonía eran apagados por la bruma, transformándose en ecos distorsionados que parecían venir de todas partes y de ninguna. En medio de este escenario dantesco, la figura de Standartenführer Schultz, el oficial de las SS asignado a la expedición como observador político, se mantenía extrañamente impasible. Mientras Van Hall luchaba por salvar lo que quedaba de su mando, Schultz permanecía de pie junto a un árbol de abedul cuya corteza blanca parecía sangrar un líquido oscuro. Sus ojos, gélidos y carentes de cualquier rastro de empatía, no se apartaban de la prisionera rusa. Anya, sentada sobre una caja de municiones, observaba el caos con una calma que a Van Hall le resultaba insultante. Ella sabía algo que ellos ignoraban, algo que iba más allá de la simple composición química de la niebla negra. Van Hall se acercó a ella, apartando a un soldado que deliraba sobre serpientes de cristal que le subían por las piernas. El mayor se arrodilló frente a la mujer, ignorando por un momento la presencia amenazante de Schultz. Su voz, antes autoritaria, sonaba ahora quebrada,
cargada con el peso de la responsabilidad de cientos de vidas que se le escapaban entre los dedos. Le preguntó qué era aquello, por qué el metal lloraba y por qué sus hombres veían cosas que no existían. Anya lo miró fijamente, y por primera vez hubo un destello de algo parecido a la compasión en sus ojos, pero era una compasión teñida de fatalismo. Le explicó que el proyecto no era solo un arma defensiva, sino un sistema simbiótico. Los soviéticos habían cultivado un hongo en la turba que, al ser alimentado con los productos químicos adecuados, reaccionaba al magnetismo de los grandes motores y a las aleaciones específicas de cromo y níquel que Alemania usaba en su armamento. El pantano no estaba atacando a los hombres por su ideología, sino que estaba reaccionando a la intrusión de metales pesados en un ecosistema que los rusos habían convertido en un organismo hostil. Van Hall sintió una náusea profunda. Pensó en su familia en Berlín, en su esposa que le escribía cartas hablando de los jardines de Tiergarten, y se preguntó si ella podría siquiera imaginar que su marido estaba muriendo en un lugar donde la naturaleza había sido convertida en un verdugo científico. ¿Es esto lo que hemos traído al mundo?, se preguntó. Como ingeniero, siempre había creído que la tecnología era el camino hacia el progreso, hacia un orden superior. Pero aquí, en el corazón de Pripet, la tecnología era la que los estaba condenando. Sus máquinas, sus orgullosas máquinas, eran los imanes que atraían la muerte. Cada vez que encendían un motor para intentar salir del lodo, la niebla se volvía más espesa, el fuego más intenso y la corrosión más rápida. Estaban atrapados en un círculo vicioso donde el intento de salvarse solo aceleraba su destrucción. Schultz intervino entonces, su voz cortando el aire como un látigo. Ordenó a Van Hall que dejara de interrogar a la subhumana y que procediera con el plan original, avanzar hacia el nudo ferroviario. Para Schultz, los hombres que morían y los tanques que se disolvían eran sacrificios aceptables en el altar de la voluntad del Führer. Fue en ese momento cuando Van Hall vio la mano de Schultz deslizarse hacia su funda de cuero. No era para protegerse de los rusos, sino para asegurar la obediencia. El mayor comprendió con una claridad aterradora que el enemigo no solo estaba en la niebla o en las líneas soviéticas, sino que estaba allí mismo, respirando el mismo aire contaminado. La tensión interna estalló cuando un joven cabo, un muchacho que Van Hall conocía desde el entrenamiento en Prusia, cayó de rodillas a pocos metros de ellos. El chico se arrancó la máscara antigás, revelando un rostro donde el plástico se había fundido con las mejillas. Gritaba que el cielo se estaba cayendo, que las estrellas eran agujas de fuego. Antes de que Van Hall pudiera reaccionar, Schultz desenfundó su Luger y con una frialdad mecánica le disparó al cabo en la nuca. El cuerpo cayó al agua con un chapoteo sordo, y la sangre, al mezclarse con el lodo reactivo, empezó a emitir un pequeño rastro de vapor violeta. Schultz guardó el arma y miró a Van Hall, desafiándolo a decir algo. El silencio que siguió fue más pesado que el estallido del disparo. Van Hall se dio cuenta de que no solo luchaba contra un pantano asesino y una traición del alto mando, sino contra una ideología que prefería ver a sus propios hombres convertidos en abono químico antes que admitir un fracaso técnico. Anya aprovechó el momento de estupor para susurrarle algo al oído a Van Hall. Le dijo que había una forma de neutralizar la reacción en un área pequeña, lo suficiente para que un grupo de hombres a pie pudiera cruzar hacia el terreno firme al este. Pero para ello, necesitaba acceso a los suministros médicos de la división, específicamente a las sales de plata que usaban para purificar el agua. El problema era que esos suministros estaban en el último camión de la columna, que ya empezaba a ser envuelto por el resplandor violeta. El mayor se enfrentaba a una decisión imposible. Podía seguir las órdenes de Schultz y conducir a sus hombres a una muerte segura y sin sentido, o podía arriesgarse a una insurrección, aliarse con la mujer que representaba todo lo que le habían enseñado a odiar y tratar de salvar a los supervivientes. Su mente de ingeniero empezó a trabajar de nuevo, pero esta vez no buscaba la eficiencia de la máquina, sino la supervivencia del ser humano. Calculó las probabilidades. La columna estaba muerta. Los tanques eran ya ataúdes de hierro podrido. Solo quedaba la voluntad de vivir de unos pocos hombres
que aún mantenían la cordura. Pero el destino tenía preparado un giro más cruel. Mientras Van Hall planeaba cómo llegar al camión de suministros, la radio de mando, que hasta entonces solo había emitido ruido blanco, cobró vida por un instante. No era una orden de retirada, ni una promesa de refuerzos. Era una transmisión cifrada que solo Schultz debía recibir, pero que la interferencia magnética del pantano había desviado hacia el altavoz general. La voz al otro lado, distorsionada pero reconocible como un alto oficial del OKW, confirmaba que la Operación Pantano había cumplido su propósito. Habían recopilado datos suficientes sobre la efectividad del agente soviético. La orden final era clara: proceder a la limpieza del área. Ningún testigo debe cruzar de vuelta las líneas alemanas para evitar la propagación de la histeria sobre el arma enemiga. El mundo de Van Hall se detuvo. No solo habían sido enviados allí como conejillos de indias, sus propios compatriotas ya habían decidido ejecutarlos para mantener el secreto. Schultz no era solo un observador, era el enterrador asignado para asegurarse de que nadie saliera con vida de Pripet. El oficial de las SS, al darse cuenta de que la transmisión se había filtrado, no mostró miedo. Al contrario, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Sabía que tenía la autoridad y las armas para cumplir su misión. La niebla negra no era el único veneno en ese pantano. La traición corría por las venas del propio ejército alemán. Van Hall miró a Anya y luego a los pocos soldados que aún podían sostener un fusil. El miedo que había sentido se transformó en una furia fría y calculadora. Ya no era un oficial de la Wehrmacht cumpliendo una orden. Era un hombre atrapado en un laberinto de espejos y humo que acababa de descubrir que la salida estaba minada por sus propios amigos. El pantano, con su aliento de fuego violeta y sus susurros de muerte, se convirtió de repente en un aliado potencial. Si el pantano odiaba el metal y la tecnología, quizá podría ser usado contra aquellos que solo veían a los hombres como piezas de repuesto en una maquinaria de guerra defectuosa. La alianza prohibida entre el ingeniero alemán y la científica rusa ya no era una opción. Era la única esperanza de evitar que Pripet se convirtiera en su tumba anónima. El aire seguía siendo irrespirable, pero por primera vez en días, Van Hall sentía que sabía exactamente lo que tenía que hacer, aunque eso significara convertirse en un traidor para el régimen que lo había traicionado primero. La verdadera batalla por el alma de la división acababa de comenzar bajo el cielo de color ceniza. El zumbido de las llamas violetas se convirtió en una frecuencia constante, una nota baja y vibrante que parecía resonar en los dientes de los hombres. No era el crepitar familiar de la madera ardiendo, era el sonido de una reacción química devorando el oxígeno y la esperanza. Bajo la luz espectral de aquel incendio antinatural, las sombras de los abedules se alargaban como dedos esqueléticos que intentaban alcanzar a los soldados. El mayor Kurt Van Hall permanecía inmóvil, con la mirada fija en Standartenführer Schultz. En ese momento, el mundo se había reducido a un duelo de voluntades en medio de un cementerio de hierro. Van Hall sentía el peso de la Luger de Schultz en el aire, una amenaza que pesaba más que la propia niebla. La traición del alto mando, confirmada por aquella transmisión errática, había actuado como un ácido más potente que el que disolvía sus tanques, corroyendo los últimos vestigios de su lealtad militar. A su alrededor, la situación se deterioraba con una rapidez espeluznante. El lodo, impregnado del agente bioreactivo, había empezado a burbujear con una consistencia casi orgánica. No era solo que los vehículos se hundieran, era que el pantano parecía estar succionándolos activamente. El sargento Bauer, uno de los hombres más leales de Van Hall, se acercó tambaleándose. Su uniforme estaba cubierto de una pátina grisácea y sus ojos estaban inyectados en sangre, no por el humo, sino por los capilares rotos debido a la presión atmosférica alterada por la niebla. Bauer intentó hablar, pero de su boca solo salió un susurro sibilante. La niebla estaba empezando a cristalizar en los pulmones de los hombres, convirtiendo cada respiración en un acto de laceración interna. Van Hall miró a Anya. Ella era la única que mantenía una verticalidad desafiante. La científica rusa observaba el termómetro de su muñeca, una pieza de equipo rudimentaria pero efectiva. Le indicó a Van Hall con un gesto que el tiempo se agotaba.
Si no alcanzaban el camión de suministros médicos para recuperar las sales de plata, la reacción química entraría en su fase final, una ignición masiva que convertiría todo el sector del pantano en una pira de fósforo blanco y gases neurotóxicos. Pero el camión estaba a casi 100 metros, sumergido hasta los ejes en una zona donde la bruma era tan espesa que parecía una pared de granito negro. Schultz, ajeno o quizás indiferente al peligro inminente, dio un paso adelante. Su rostro, iluminado por el resplandor violeta, parecía una máscara de porcelana agrietada. Para él, la muerte de la división era un trámite burocrático necesario para la pureza del Reich. Ordenó a los 2 suboficiales de las SS que lo acompañaban que apuntaran sus ametralladoras hacia Van Hall y los supervivientes. El mayor sintió una oleada de una emoción que no había experimentado en años, una furia pura, despojada de rangos y protocolos. Recordó las palabras de su padre sobre la integridad del ingeniero. Si una estructura es defectuosa desde su base, debe ser demolida antes de que aplaste a los que intentan habitarla. Y el régimen al que servía era la estructura más defectuosa que jamás había conocido. Van Hall comenzó a hablar, pero no a Schultz, sino a sus propios hombres. Su voz, potenciada por la desesperación, cortó el zumbido de las llamas. Les dijo la verdad. Les explicó que no eran héroes en una misión secreta, sino residuos de laboratorio que Berlín quería eliminar. Les habló de la orden de limpieza, de cómo sus familias recibirían una carta hablando de una muerte gloriosa, mientras sus cuerpos se disolvían en el olvido de Pripyat. Fue un monólogo interno que se hizo público, un desahogo de años de dudas éticas que finalmente encontraban su cauce. Los soldados, incluso aquellos que estaban al borde del colapso mental, reaccionaron. El dolor físico fue sustituido por una indignación helada. Las armas que antes apuntaban vagamente hacia el bosque giraron lentamente hacia Schultz y sus hombres. El enfrentamiento fue breve y brutal. En la confusión de la niebla, Schultz intentó disparar contra Anya, pero Van Hall fue más rápido. No usó su arma, sino su conocimiento del terreno. Golpeó una de las válvulas de presión de un generador cercano que ya estaba bajo la influencia de la corrosión. Un chorro de vapor químico salió disparado, envolviendo a Schultz en una nube de gas reactivo. El oficial de las SS gritó cuando el gas entró en contacto con los botones metálicos y las insignias de su uniforme, que empezaron a calentarse instantáneamente hasta alcanzar temperaturas de incandescencia. En medio del caos, Van Hall agarró a Anya y a Bauer, y juntos corrieron hacia la espesura de la niebla negra, dejando atrás el círculo de luz violeta y la figura agonizante de Schultz. A medida que se adentraban en la zona crítica, la realidad dejó de tener sentido. Las alucinaciones, potenciadas por la traición y el miedo, se volvieron táctiles. Van Hall sentía que el suelo bajo sus pies estaba hecho de manos que intentaban sujetarlo. Veía a sus antiguos compañeros de la universidad, ingenieros que habían muerto en los bombardeos de Hamburgo, sentados entre las raíces de los abedules, diseñando puentes que se desmoronaban en el aire. Anya lo mantenía anclado a la realidad, apretando su brazo y guiándolo a través de los senderos de turba que ella conocía. «No mires a las sombras», susurraba ella, «mira solo el color del agua». El agua, donde la concentración de sales de plata era natural, emitía un débil brillo azulado que servía como el único camino seguro. Finalmente, alcanzaron el camión. Estaba inclinado en un ángulo precario, con la cabina ya medio sumergida en un charco de lodo hirviente. Bauer y Van Hall lucharon contra la puerta trasera, que estaba sellada por una capa de óxido acelerado que parecía un coral negro. Con un esfuerzo sobrehumano, lograron abrirla. Dentro el caos era total, cajas de medicinas rotas y suministros esparcidos. Anya se lanzó sobre los contenedores de nitrato de plata, el catalizador necesario para neutralizar la niebla negra. Pero mientras cargaban las mochilas con el preciado material, un sonido nuevo y aterrador rompió el silencio del pantano. No era el sonido de la naturaleza, ni el de la química. Era el sonido rítmico y pesado de motores de aviación volando a baja altura. Van Hall reconoció el motor inmediatamente. Eran los Junkers Ju-88 de la Luftwaffe, pero no venían a rescatarlos.
La orden de limpieza no era solo una frase retórica. El alto mando alemán había enviado una escuadrilla de bombardeo para incinerar todo el sector y asegurarse de que el secreto del proyecto Niebla Negra quedara enterrado bajo una capa de cenizas. El mayor miró al cielo y vio las siluetas oscuras de los aviones recortándose contra las nubes cargadas de electricidad estática. En ese momento, la ironía del destino se hizo evidente. Los alemanes iban a bombardear a sus propios hombres para ocultar el hecho de que los rusos habían desarrollado un arma superior. Van Hall se dio cuenta de que el tiempo de huir se había acabado. Ya no podían simplemente salir del pantano. Tenían que encontrar una forma de sobrevivir a un bombardeo masivo en un terreno que era, esencialmente, un barril de pólvora químico. Anya, con las manos temblorosas pero precisas, empezó a mezclar las sales de plata con los restos de combustible del camión, creando una sustancia espesa que, según ella, generaría una pantalla protectora capaz de desviar el calor extremo de las bombas incendiarias. Sin embargo, el giro final de esta parte de la historia no vino del cielo, sino del propio lodo. Mientras se preparaban para el impacto, una figura emergió de la niebla detrás del camión. No era Schultz, ni un soldado ruso. Era uno de los ingenieros jefe de Van Hall, un hombre llamado Keller, a quien el mayor consideraba un amigo cercano. Keller sostenía un detonador remoto en la mano. Sus ojos estaban vacíos, desprovistos de la locura que afectaba a los demás, pero llenos de una obediencia fanática. Keller confesó con una voz monótona que él siempre había sido el verdadero enlace del proyecto Niebla Negra con Berlín. Su misión no era ayudar a Van Hall a cruzar el pantano, sino asegurarse de que la división llegara al punto exacto de máxima saturación química para que los resultados del experimento fueran óptimos. Keller reveló que el camión en el que se encontraban no era solo un depósito de medicinas. En el compartimento oculto bajo el suelo había un dispositivo experimental alemán que estaba diseñado para recolectar muestras del aire y del suelo de forma automática durante el bombardeo. La supervivencia de Van Hall y sus hombres nunca fue parte de la ecuación. Keller estaba allí para activar el dispositivo y luego perecer con ellos, un mártir involuntario de la ciencia militar alemana. El mayor Van Hall sintió cómo el último pedazo de su mundo se fragmentaba. La traición era total, circular y absoluta. Estaba atrapado entre las bombas que caían del cielo, la niebla que devoraba sus pulmones y la traición de un hombre al que había confiado su vida. El primer silbido de las bombas cayendo rasgó el aire. La vibración era tan intensa que el barro empezó a saltar como si estuviera vivo. Van Hall miró a Anya, luego a la mochila con las sales de plata y finalmente a Keller. La decisión que tomó en ese milisegundo definiría no solo su destino, sino el legado de toda la expedición. La humanidad, en su forma más pura, surgió en el momento de mayor oscuridad. No se trataba de ganar una guerra, sino de no permitir que la monstruosidad de sus líderes borrara lo que significaba ser un hombre. Mientras el horizonte se iluminaba con el primer estallido de las bombas de fósforo, Van Hall se lanzó no hacia la salida, sino hacia el corazón del peligro, decidido a convertir el arma de sus enemigos y la traición de sus amigos en el único escudo que podría salvar a los pocos que aún respiraban en aquel laberinto de muerte violeta. El pantano estaba a punto de arder, y con él todos los secretos que Alemania y Rusia habían intentado ocultar en las profundidades de Pripyat. El silbido de las bombas de fósforo cayendo desde los Junkers Ju-88 rasgó la última pizca de cordura que quedaba en el aire estancado de los pantanos de Pripyat. Para el mayor Kurt Van Hall, ese sonido no era el de la artillería amiga acudiendo al rescate, sino el de una sentencia de muerte dictada por hombres en despachos climatizados de Berlín, hombres que nunca habían sentido el olor a metal podrido ni el susurro de la traición en su propia nuca. El horizonte se iluminó con un blanco cegador, una luz que no procedía del sol, sino de la combustión química que empezaba a devorar el oxígeno del sector. Van Hall, con los pulmones ardiendo y el corazón martilleando contra sus costillas, se lanzó sobre Keller antes de que el ingeniero traidor pudiera activar el detonador del dispositivo de recolección de datos. La lucha en el lodo fue una danza grotesca de sombras. Keller,
cegado por una obediencia fanática que rozaba lo religioso, luchaba con la fuerza de un hombre que cree que su sacrificio comprará la gloria eterna para el Reich. Se revolcaron en la turba burbujeante, mientras a su alrededor los primeros impactos de las bombas incendiarias convertían la niebla negra en una tormenta de fuego violeta. El agua, saturada de agentes bioreactivos, no apagaba las llamas, las alimentaba, transformando la superficie del pantano en un espejo de azufre y muerte. Van Hall logró desarmar a Keller, pero no necesitó usar su arma. Un chorro de gas a alta presión, liberado por la explosión de un tanque cercano, envolvió a Keller. En un instante, el ingeniero jefe se convirtió en una antorcha humana, gritando no de dolor, sino de sorpresa, al ver cómo su propia creación lo consumía. Van Hall no miró atrás. Se arrastró hacia Anya y el sargento Bauer, que intentaban desesperadamente proteger las cajas de nitrato de plata. Anya tenía los ojos fijos en el cielo, donde las explosiones creaban nubes de vapores tóxicos que empezaban a descender como ceniza ácida. Le gritó a Van Hall que tenían menos de 3 minutos antes de que la saturación de la niebla negra alcanzara el punto crítico de ignición total. Si eso ocurría, el sector entero se convertiría en una cámara de vacío, donde la carne se separaría de los huesos en segundos. La única posibilidad era utilizar las sales de plata para precipitar el agente químico y crear un corredor de aire respirable hacia el este, hacia las colinas de tierra firme que marcaban el final del laberinto líquido. Pero para dispersar las sales con la fuerza necesaria, necesitaban una explosión controlada, una que fuera lo suficientemente potente como para esparcir el polvo de plata, pero no tanto como para detonar la niebla circundante. Van Hall miró el último vehículo que aún funcionaba, un camión de comunicaciones cuya batería todavía emitía un débil zumbido. Con la precisión de un ingeniero que diseña su última obra maestra, conectó los cables del dispositivo de recolección de datos de Keller a los contenedores de nitrato de plata. Iba a usar la tecnología del enemigo para salvar lo poco que quedaba de su humanidad. Bauer, con el brazo herido y la mirada perdida, ayudó a colocar las cargas. Los tres se refugiaron tras el chasis de un tanque Tiger volcado, un gigante de hierro que ahora no era más que un escudo inútil contra el fuego. ¡Ahora!, gritó Van Hall accionando el interruptor improvisado. La explosión no fue un estruendo, sino un soplido sordo y metálico. Una nube de polvo azul plateado se expandió en un círculo perfecto, chocando contra la niebla negra. El efecto fue inmediato y casi mágico. Donde la plata tocaba la bruma, ésta se desplomaba, convirtiéndose en una escarcha inerte que cubría el lodo. Por un breve momento, se abrió un túnel de claridad en medio del infierno violeta. Van Hall agarró a Anya por la mano, y cargando con Bauer empezaron a correr. Sus botas se hundían en una mezcla de ceniza y agua fría, pero no se detuvieron. A sus espaldas, el pantano finalmente despertó con toda su furia. Las bombas de la Luftwaffe impactaron en el centro de la masa de gas, desencadenando una reacción en cadena que elevó una columna de fuego hasta las nubes. El sonido fue ensordecedor, un rugido que parecía el lamento de la tierra misma, siendo violada por la ciencia del hombre. Corrieron hasta que sus pulmones se llenaron de un aire que, aunque frío y cargado de humo de madera, ya no sabía a veneno. El terreno bajo sus pies empezó a elevarse, las raíces de los árboles ya no eran trampas viscosas, sino anclas firmes en suelo seco. Cuando finalmente alcanzaron la cima de una pequeña elevación, Van Hall se dejó caer de rodillas. Miró hacia atrás y lo que vio lo marcaría por el resto de su vida. El valle de los pantanos de Pripet era un mar de llamas púrpuras y negras. No quedaba rastro de su división, ni de los tanques, ni de los hombres que habían seguido sus órdenes. Todo lo que el régimen alemán había querido probar se había evaporado en una pira de arrogancia. El secreto del proyecto Niebla Negra estaba a salvo, pero no porque Schultz o Keller hubieran tenido éxito, sino porque el pantano se había tragado tanto a los verdugos como a las pruebas. Anya se sentó a su lado, con el rostro manchado de hollín, pero con una mirada de una lucidez aterradora. Le dijo que, aunque habían sobrevivido a la noche, el mundo exterior no sería más amable. Ella era una traidora para los soviéticos por haber ayudado a un oficial alemán,
y él era un desertor y un traidor para el Reich por haber destruido el equipo de recolección y haber desobedecido la orden de limpieza. Estaban en la tierra de nadie, un espacio que no pertenecía a ningún mapa y a ninguna ideología. El sargento Bauer, que se había quedado mirando el incendio con una expresión vacía, simplemente se quitó las insignias de su uniforme y las arrojó al bosque. Ya no eran soldados. Eran náufragos de una guerra que había dejado de tener sentido. Pasaron las horas en un silencio sepulcral, mientras el incendio en el pantano se extinguía lentamente, dejando tras de sí un paisaje lunar de ceniza y esqueletos de árboles carbonizados. Con el amanecer, una luz grisácea y honesta empezó a bañar el horizonte. Van Hall comprendió entonces que su victoria no había sido militar. No había capturado el nudo ferroviario, no había flanqueado al enemigo, no había ganado ninguna medalla que pudiera lucir con orgullo. Su única victoria era el peso de la mano de Anya sobre la suya y la respiración fatigada de Bauer a su lado. Había elegido ser un hombre antes que ser un engranaje. En un mundo que se estaba desintegrando bajo el peso del acero y el odio, ese pequeño acto de humanidad era el sabotaje más grande que podía haber realizado contra la maquinaria de guerra. Anya le preguntó qué harían ahora. Van Hall miró hacia el este, donde el sol luchaba por romper la bruma de la mañana. Sabía que los partisanos rusos estaban cerca y también sabía que los escuadrones de búsqueda alemanes no tardarían en peinar los bordes del pantano buscando supervivientes para silenciarlos. Decidieron caminar hacia las profundidades del bosque, lejos de las carreteras, lejos de los frentes, hacia una vida de sombras donde su existencia sería el único testimonio de lo que realmente ocurrió en Pripet. No habría registros oficiales de esta batalla. En los archivos de OKUL, la división de Van Hall figuraría como desaparecida en acción debido a condiciones climáticas extremas. Para el mundo, el proyecto Niebla Negra nunca existió, pero la turba tiene memoria. Durante décadas, los campesinos de la zona hablarían de luces violetas que bailan sobre el agua en las noches de otoño y de cómo el metal se deshace si se deja demasiado tiempo cerca de los viejos abedules. La historia oficial se escribe con tinta, pero la verdadera historia de Pripet quedó escrita en el fondo del cieno, en el hierro disuelto de los tanques que una vez creyeron que podían conquistar la naturaleza. Van Hall, Anya y Bauer desaparecieron entre los árboles, convirtiéndose en fantasmas antes de tiempo. El mayor, el ingeniero que una vez creyó en la lógica absoluta de las máquinas, se llevó consigo una última lección, que la tecnología cinética es solo una forma más sofisticada de suicidio colectivo. Mientras se alejaban, el silencio regresó al pantano de Pripet, un silencio denso y pesado, solo interrumpido por el goteo del agua sobre las cenizas. La guerra continuaría rugiendo en otros frentes, devorando millones de vidas más, pero en ese rincón olvidado de la tierra, la naturaleza había recuperado su dominio, sepultando bajo capas de olvido el aliento de la turba y el secreto de los hombres que intentaron convertir el aire en fuego. El sacrificio de Van Hall no cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, pero salvó algo mucho más frágil y valioso, la prueba de que, incluso en el corazón de la oscuridad más absoluta, el alma humana puede negarse a ser consumida por la niebla. El laberinto líquido se cerró tras ellos, guardando para siempre el relato de la división que se hundió en el barro para que 3 personas pudieran, finalmente, caminar en libertad hacia la incertidumbre de un nuevo día. La historia de los pantanos de Pripet terminó allí, donde el lodo se convierte en tierra y la traición se transforma en redención.